en el momento público. En torno a... hablamos de un 40% de pobreza en la Argentina. Hablamos de, bueno, un peso que se viene devaluando. Tuvo una devaluación además el día lunes, un momento negro además en la economía luego de conocerse el resultado de las elecciones primarias. Un 18% se ha devaluado, aparte de lo que se venía devaluando. El dólar, un dólar en Argentina ya estaba valiendo por cerca de los 700 pesos argentinos. Y yo el sábado hacía la comparación, pero yo estuve en Buenos Aires en febrero, y en febrero el dólar estaba, cada dólar estaba en 300 pesos y ahora está cerca a los 700. Vean ustedes entonces la debacle. Las reservas internacionales argentinas tan solo este año, en lo que va del año, han caído en 40%. Entonces son factores económicos complicados y para poder dolarizar una economía, como dice él, necesita 50.000 millones de dólares por lo menos para que regar de dólares absolutamente a todo y que se mueva en dólares. El caso de Ecuador, el caso de Panamá, el caso de El Salvador son países en Latinoamérica, los tres que viven y que sus economías se mueven a partir del dólar. Bien, y por cierto, Ecuador salvó su economía en algún punto de su historia por dolarizarla. Vamos a entrevistar a continuación, estamos con un economista desde Argentina, nos acompaña para hablar acerca de la dolarización, Federico Scrimini. Bienvenido, Federico, gracias por estar con nosotros para hablar de este tema que en Bolivia y en Latinoamérica se ha estado hablando bastante luego de la victoria del señor Milei. Buen día, Jorge, ¿cómo le va? Bien, muchísimas gracias por atendernos. A ver, usted ha escuchado el TikTok, ha escuchado la introducción, sabe mejor que nosotros el tema económico y queremos que nos ayude a entender qué tan probable y factible es que con esos datos macroeconómicos la Argentina pueda pasar una dolarización y si le haría bien a su economía. Bueno, vos muy bien has referenciado la tasa de pobreza que hoy tenemos, la tasa de inflación que anualizada está cerca de los 130% anual, y en este contexto, con la deuda externa total que tenemos y la que está a punto de vencer en estos próximos años, en estos próximos pocos años, de una deuda total cerca de 290.000 millones de dólares y de una deuda a vencer en los próximos pocos años cercana a los 100.000 millones de dólares. Pensar hoy en una dolarización en esta situación es bastante irreal. Sería bastante improbable de hacer, y de hacerse lo que significaría es, para que el dólar no se dispare a las cantidades que hoy se dispararían, de acuerdo a los dólares que tenemos y al circulante que tenemos, al circulante y depósito o circulante más depósito más deuda, para que no se disparen de 700, que está hoy el dólar blue, es decir, el dólar ilegal, el dólar paralelo está más de 700, el dólar oficial con la nueva devaluación está a 350 pesos el dólar, pero si nosotros dolarizáramos el circulante que tenemos con las reservas que tenemos, el dólar de esos valores se irían a 11.000 pesos cada dólar, y si tuviéramos en cuenta circulante más depósito más deuda, llegaría hasta 70.000 pesos cada dólar. Esto significaría que de la pobreza del 40% pasaríamos a una pobreza mucho mayor, pasaríamos al borde de la hiperinflación, y esto significaría que la situación se volvería insostenible en el muy corto plazo. Pensar en pedir 50.000 millones de dólares sería de nuevo un escenario muy parecido al que sufriríamos si el dólar se disparara, porque la inflación pegaría un salto de hiperinflación y millones caeríamos en la pobreza y en la indigencia en un país que puede producir alimentos
para 10 veces la cantidad de población que tenemos. La propuesta de dolarización es una propuesta que ni siquiera los economistas más neoliberales en nuestro país ven viable hoy. Por lo tanto, esta propuesta calculo que no sería factible ni siquiera para el propio Milei si llegara a ganar, ¿no? Esta es la realidad que viviríamos. Y también me gustaría señalar que la dolarización para países como Ecuador tampoco fue la solución. Acaban de suceder 2 magnicidios en Ecuador a manos de fuerzas parapoliciales que responden al narcotráfico. En un país donde no tenían problema de narcotráfico, cuando el Estado se retrae, el Estado desaparece de la sociedad con educación, con trabajo, con salud, con oportunidades para la gente, lo que ocurre no es que queda un vacío y un desierto, sino que otros se hacen cargo. Y en este caso, en nuestro continente, corremos el riesgo de que el narcotráfico se haga cargo. Es un peligro latente, está ocurriendo hoy en Ecuador y la verdad que no nos gustaría para nuestro país ese escenario, ¿no? Ahora, veamos acerca de cómo Ecuador en su momento, claro, ahorita lo que está sucediendo con el tema del narcotráfico y la violencia que está sufriendo Ecuador, no sé si hacer el paralelismo con el tema económico, porque sí lograron frenar una hiperinflación en el momento en el que decidieron dolarizar su economía. ¿Por qué no hablamos un poco de cómo fue el caso de que frenaron en Ecuador una hiperinflación a partir de la dolarización? Bueno, los programas de estabilización y de freno de la inflación o hiperinflación drásticos como perder la moneda nacional pueden surtir efecto en el corto plazo, pero en el mediano plazo y en el largo plazo no es una medida que beneficie al país que va a dolarizar. Sobre todo si tiene los índices de un país en vías de desarrollo, por no llamar un país subdesarrollado, que vendríamos a ser toda Sudamérica. Porque, primero, uno pierde una herramienta fundamental de política económica, que es la política monetaria. Uno, al no imprimir los dólares, depende exclusivamente de la política monetaria de los Estados Unidos, que es el único, la Reserva Federal, que tiene la maquinita de imprimir dólares. Y esto, para un ministro de Economía, para gestionar la economía de un país, no es un dato menor. El economista tiene 2 políticas económicas que llevar a cabo para llevar adelante una gestión o un modelo de política económica, que es la política fiscal, impuestos, retenciones, promociones por disminuciones de impuestos o la política monetaria. En este caso, uno estaría vedado de la política monetaria porque no puede imprimir dólares. Entonces, queda rengo a la hora de gestionar. Primero. Segundo, pasaríamos a ser un satélite monetario de lo que Estados Unidos decida, de acuerdo a las necesidades que tenga en ese momento, llevar a cabo. Es decir, no existen muchas experiencias de países ricos, exitosos o en vías de desarrollo con éxito que hayan perdido su moneda nacional y la posibilidad de su política monetaria. No existe en el mundo. Existe el caso de la Comunidad Europea, que dieron de baja todas sus monedas nacionales, pero en el marco de un mercado común, con una moneda común, y lo mismo quedaron atados a lo que la economía líder indicaba que era Alemania para sus pares, ¿no?
con las consecuencias que esto trajo, buenas o malas, que serían otra cuestión a analizar. Pero la dolarización para un país como el nuestro no sería una de las políticas más aconsejables. En todo caso, habría que resolver el problema de dólares, resolver el problema de deuda, habría que crecer en otro condicionamiento con el Fondo Monetario Internacional para que con ese Tal crecimiento vez también. El gasto público representa un gasto importante también para el Estado. el gasto público y el déficit fiscal que hoy tiene Argentina no es un déficit fiscal de los más grandes del mundo, está de hecho en el promedio. Recordemos que venimos de 2 años muy críticos que nos tocó la pandemia a todos los países del mundo, en los cuales todos los déficits públicos aumentaron por cuestiones obvias. En nuestro caso, en nuestro país, se salvó mucha actividad económica gracias al gasto público, porque uno de los planes del gobierno fue financiar la mitad del costo de los empleados para que las empresas, comercios no cerraran, entre otros beneficios. Y luego, bueno, el contexto del endeudamiento que tuvimos con el Fondo Monetario durante los 4 años de Cambiemos, que fue el gobierno anterior en Argentina, y del endeudamiento privados, con acreedores privados que se tuvo que reestructurar, 2 deudas que se tuvo que reestructurar, cercana a en realidad eran más de 100.000 millones de dólares. Ese contexto que tiene la presencia del Fondo Monetario Internacional, que nos quita grados de libertad a la hora de diseñar un programa de política económica, porque el Fondo Monetario te controla cada 3 meses, tiene una receta universal, no importa el país y no importa la situación o la década que se esté viviendo. La receta del Fondo Monetario Internacional es una receta de ajuste y de austeridad que desde el punto de vista de muchos de nosotros, para un país como el nuestro, que es productora de alimentos, que tiene reserva de agua dulce, que tiene reserva de petróleo, de gas, y ahora, junto con Bolivia y Chile, de litio, es un país extremadamente rico y diverso que en vez de estar dolarizando debería pensar en crecer, en bajar la inflación, en sacarse el Fondo Monetario de encima lo más pronto posible para poder retornar a una senda de crecimiento con inclusión, es decir, crecimiento económico con distribución de la riqueza más equitativa, que son las únicas chances de mejorar la situación actual y en el largo plazo de desarrollarse como país. Muy bien. Bien, muchísimas gracias. Queremos decirle por su participación con nosotros. Le mandamos un saludo. Gracias por su participación con nosotros, estimado Federico. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted. Un placer. Bien, Federico Escrimini nos ha acompañado desde Argentina con su visión económica, con su visión de lo que pasaría ante las propuestas de Javier Milei. Y ¿saben qué? Hacía un paralelismo el otro día. Más o menos lo que plantea Milei es una situación como la que hemos vivido acá en Bolivia, un 21-060. ¿Recuerdan? Una privatización absoluta, básicamente ir a las leyes del mercado. Eso es lo que quiere hacer, recortar el Estado más o menos a la mitad, despedir a un montón de gente, quiere cerrar el Banco Central, quiere dolarizar la economía. Son acciones económicas netas, solamente enfocarse a la economía sin enfocarse en lo que podría representar en el impacto social. Medidas agresivas, extremas y radicales, que probablemente saquen a flote a la economía en unos años, pero que el costo social podría ser muy alto y al mismo tiempo la oposición que van a generar los grupos que en este momento paralizan a
Argentina, que son los piqueteros cuando no están de acuerdo con alguna medida. Entonces, esto podría llevar a que la situación en las elecciones del próximo octubre, cuando se van a llevar adelante ya las elecciones generales con estas personas que se van a presentar, estoy hablando de Milei, Patricia Bullrich y el señor Sergio Massa, actual ministro de Economía. Estas tres personas, cualquiera de ellas tres, tiene la oportunidad hoy de ser el siguiente presidente de Argentina y tiene serios desafíos con la economía. Habrá que ver cómo aminorar y tratar de atacar estos temas que son principales, porque los datos macroeconómicos no son para nada alentadores. Bien, cerramos acá el tema.